Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas y quienes nos siguen a través también de Camino de Vida, fíjese que ya con este domingo número 12 del tiempo ordinario iniciamos ya de corrido este ciclo litúrgico que es conocido como tiempo ordinario, como tiempo común. En estricto rigor, no nos enfocamos en un misterio particular de la vida de Jesús, porque más bien el tiempo ordinario es como el tiempo común, es más bien la cotidianeidad de Jesús. Cómo Jesús iba desarrollando su día a día, podríamos decirlo de alguna manera, su normalidad a lo largo de su ministerio público. Es así que al finalizar tiempo de Pascua y celebrar, ¿cierto?, la Santísima Trinidad y Corpus Christi, retomamos esta cotidianidad. Y eso de alguna manera nos da una primera pista, que en esta cotidianeidad afectada por la pandemia, ¿cierto?, cómo primero nos hemos a lo mejor replanteado, cómo nos hemos reestructurado, tanto en el hogar, en la casa, incluso en el trabajo, y como también en esta nueva cotidianidad, podríamos llamarlo de alguna manera, encontramos a Jesús. Encontramos a Jesús y buscamos a Jesús. Eso por un lado. Lo segundo es que para comprender un poquito el texto de hoy día debemos mirar los últimos 2 domingos del tiempo ordinario, que los leímos hace mucho tiempo atrás. En uno de ellos Jesús hacía el llamado a sus discípulos, llamaba a los discípulos, hacía el primer llamado a los discípulos, ¿cierto? Llamó a los que Él quiso, y uno empieza a mirar ahí que no llamó a gente perfecta, no llamó a gente erudita, no llamó a encachados, ¿cierto?, sino que llamó, podríamos decirlo de alguna manera, gente común y corriente, pescadores, publicanos, ¿cierto? Llamó a los desplazados y eso sumó para su evangelización, para su misión. Luego de ese texto viene esta petición de Jesús de decir, mire, la cosecha es abundante y los operarios son pocos. El llamado a la misión, el envío, el mandarlos a anunciar la buena noticia. Y es que también, un dato muy importante, quien leemos todo este año siendo Mateo, es un hombre que le escribe las comunidades que se están convirtiendo del judaísmo al cristianismo. Y que muchas de estas comunidades han vivido la persecución. Y que no se aleja mucho de nuestros tiempos. A lo mejor no nos sentimos perseguidos. Bueno, ahora nos sentimos perseguidos por un bicho, ¿no? Pero hemos a lo mejor vivido la descomprensión, el que no nos entienden, los locos que somos, o lo deschavetados, o la discriminación por tener alguna fe, alguna creencia. Incluso en nuestros propios hogares sentimos esa presión. Y es ahí donde se enmarca el texto de hoy día. Que frente a esas persecuciones, que frente a esos dolores, frente a esas persecuciones, preocupaciones, temores, Jesús parte su evangelio diciendo, no teman, no tengan miedo. Porque aquí debemos reafirmar la convicción primera de nuestra fe. ¿Y cuál es? Que Cristo está vivo. Que es un Dios vivo, que está presente y que nos ama. Esa es la convicción. Esa es la convicción que no se nos puede escapar de las manos. Desde ahí parte en la génesis de nuestra fe, de creer en un Dios vivo y verdadero y que nos ama.
Toda la lógica del Evangelio, toda la acción de Jesús es mostrarnos siempre un Dios vivo, un Dios que escucha, que está atento, que actúa, que no nos deja solos, que no nos deja solos, que actúa desde el amor y por amor. Es cierto, hoy día la cosa se ve siempre muy compleja. Todos, de alguna manera, todos en nuestros hogares tenemos miedo, y algo muy natural, ¿cierto? Pero también hemos de reconocer dónde está puesta nuestra fe. ¿Dónde ha estado puesta nuestra esperanza? ¿Dónde han estado puestas nuestras, tal vez, seguridades? Que a lo mejor hoy día con este bicho se vieron diluidas, se vieron trastocadas y hemos quedado indefensos. Eso nos hace pensar dónde está puesta lo primordial de nuestra vida. Y para nosotros cristianos, para nosotros católicos, nuestra seguridad segura, valga la redundancia, es Jesús. Es Jesús. ¿Y por qué Jesús? Porque dio la vida por nosotros. Dio la vida por usted, por nosotros aquí presentes. Ha dado la vida, ha ganado la gran batalla que ha vencido el pecado. Venció el pecado, venció a la muerte y nos da vida y vida eterna y vida en abundancia. Y a veces como que eso se nos escapa de la cabeza. Claro, no quiero aquí pensar en generar un mundo de Vilsipap, un mundo de aquí, del no, porque el Señor a mí está. No. Entonces era absurdo. Una vez escucha también, no, yo salgo igual, no sé, porque si el Señor me protege, el Señor sí, el Señor me lo protegerá. Pero a lo mejor el actuar de Dios es decir, quédate en casa. Quédate en casa, lávate las manos, echa, ¿cómo se llama esta cuestión? El amonio cuaternario por toda la casa, no sé. Ahí está nuestra convicción y ahí está nuestra seguridad, en Jesús. En Jesús. Uno quisiera a veces, porque yo creo que todos nos hemos afectado por también por el hecho de estar en casa y de estar mucho en casa y demasiado a lo mejor para algunos, ¿no? Este deseo de como que quisiera que esto acabara luego, desapareciera todo esto rápido de una, ya, se acabó, y volver toda la normalidad. No. Cierto, va a haber una normalidad, va a haber un retorno, qué sé yo, pero va a ser distinto. Va a ser distinto. Donde la solidaridad ha primado, donde la preocupación por el otro ha primado, donde la unidad, el cuidado mutuo ha primado, si a la larga este bicharraco nos ha hecho volver como a las primeras comunidades, donde la fe, donde la experiencia de Dios nace desde el hogar, nace desde la casa, nace en la transmisión de generación en generación
del más pequeñito y después el más grande, del hijo a la hija y a los nietos. Y aún así, con todos los temores, con todas las preocupaciones, Jesús nos dice, no teman. A los ojos de Dios valemos más que un par de pájaros. A los ojos de Dios, no se olvide de esto, a los ojos de Dios somos únicos y somos un tesoro y que nos ama. Amén.